Entre hoy a nuestro corazón en el nombre de Jesús, y que podamos reconocer tu palabra, que podamos reconocer, Señor, lo que tú harás hoy. Gracias, Dios. Amén. Amén. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Hay momentos que Dios obra en secreto en nuestra vida. Hay momentos que Dios trabaja sin hablarnos, sin decirnos nada. No sé si en algún momento de tu vida has preguntado a Dios dónde estás, por qué no hablas, por qué no te manifiestas hoy. No sé si te has encontrado en alguna etapa de tu vida que quisieras que Dios mandara a un profeta, a una persona que se presentara y te diera la respuesta que tú buscas. Una de las etapas más difíciles que vive cualquier persona es cuando le dan la noticia y le dicen: preséntate urgentemente porque hay algo que pasó y tenemos que decirte lo que está sucediendo. Es ahí donde nuestra mente cruza la frontera y se imagina lo peor. Cuando llegamos a algún hospital porque algún pariente está ahí de manera urgente, nuestra mente empieza a preguntarse muchas cosas. Pero entre esa etapa, entre ese proceso y cuando estamos para reconocer el cuerpo, no sé cuál es la peor, no sé cuál es el más doloroso, no sé cuál sería el más crítico en nuestras emociones. Pero una cosa sí sé es que le preguntamos a Dios: ¿dónde estás tú? Una cosa sí sé es que le preguntamos a Dios: ¿por qué pasa esto? No sé si te estás imaginando alguna escena de esas, o si has vivido alguna escena de esas. ¿Qué pasa, Señor? ¿Qué hice mal? ¿Qué me ha hecho falta hacer? Otra pregunta muy común: ¿por qué a nosotros? ¿Por qué a mí? Nos preguntamos muchas cosas y quisiéramos que Dios hablara. En una ocasión estábamos viendo las noticias y estábamos viendo que había pasado una situación muy fuerte, muy delicada en un pueblo. Y solamente meditaba y decía: pobres familias, qué triste lo que están viviendo. Unas horas después entra una llamada y me dicen: oye, ¿puedes echarme la mano? Le dije: sí. ¿De qué se trata? Es que está pasando esto. No sé si ya viste en la noticia lo que sucedió. Le dije: sí. Dice: en una de esas personas. Y cuando me dice de quién se trataba, mi corazón se entristeció. Y es ahí donde queremos que Dios responda. Igual que ustedes, en otros pueblos, en otros lugares, hay personas que están preguntando a Dios el por qué, el para qué. Yo quiero llevarte a una historia de la Biblia. Yo quiero llevarte y quiero que me acompañes a una lectura bíblica donde vamos a comprender parte de lo que Dios quiere. Porque Dios quiere despertar en ti esa mujer que necesita orar. Porque Dios quiere despertar en ti ese hombre que necesita volverse a Dios. Dios quiere despertar en ti a esa persona que está esperando que tú seas. Pero te has acomodado en la vida. Te has acostumbrado a vivir. Has disfrutado un salario, has disfrutado una rutina, has disfrutado un estilo de vida pacífico, ahí tranquilo. Y a veces Dios tiene que permitir tormentas, problemas, situaciones. A veces Dios tiene que permitir que se te vaya la luz en la noche para que te actives y te pongas alerta. Aleluya. Libro de Mateo, capítulo 14. Pido se pongan de pie, por favor. Mateo capítulo 14, versículo 22. Agradezco a Dios por la vida del pastor. Agradezco a Dios por la confianza, por la invitación. Gloria a Dios. Aleluya. Agradezco a Dios por lo que hace. Versículo 22 al versículo 33. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, me sigue con su vista. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, Jesús subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo Jesús. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas,
porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche vino Jesús a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Puedes sentarte. Dije que Dios obra en secreto. A veces es verdad que Dios nos avisa, es verdad que Dios nos anticipa, es verdad que Dios nos exhorta, es verdad que Dios nos visita y nos da un aviso, nos pone en alerta. Y es bonito cuando viene el aviso, es bonito cuando estás consciente que lo que empezó a vivir tu familia, lo que empezó a pasar tu familia, ya fue una decisión personal. Porque si no hiciste lo que Dios pidió, son los resultados, las consecuencias. Es verdad que llega el momento en el cual Dios nos pone en alerta y nos anticipa que si no obedecemos su palabra, nos va a pasar aquello. Es verdad que Dios nos avisa, nos pone un anuncio a través de una postal, a través de un mensaje de WhatsApp, a través de alguna persona que nos comenta algo. Y es bonito cuando llega alguien y dice: oye, fíjate que en la mañana Dios me despertó y me puso a orar por ti. Es bonito cuando alguien te dice: oye, estoy orando por ti, no sé qué, pero te soñé y a partir de ahí empecé a orar por ti. Dices: algo va a pasar, algo va a ocurrir. Pero cuando no sucede eso, a veces también nos pasa algo, que cuando más buscamos a Dios, cuando más oramos, cuando más ayunamos, cuando más queremos ser puntuales al culto, más problemas, más dificultades, más enfermedades, más ¿qué? Más inconvenientes. Y empezamos a decir: no, Señor, mejor me la llevo tranquila. Ya no oro tanto, no ayudo tanto, aunque siga llegando tarde al culto, ya no tantos problemas. Una mujer me dijo en aquella iglesia: pastor, ya no voy a ayunar, por favor, no me pida que venga a las actividades. Me voy a conformar con venir al culto porque siempre tengo problemas. Le dije: bueno, es una decisión personal, pero yo le diría que no lo deje. Al contrario, siga buscando más a Dios. No, es que no quiero problemas. Quiero vivir en paz en mi casa. Perfecto, no hay problema, es su decisión. Pasó el tiempo. Y un día me dice la hermana: pastor, ¿se acuerda cuando le dije que ya no quería orar y ayunar? Le digo: sí, recuerdo. Dice: ¿qué puedo hacer para volver a orar y ayunar? Le dije: ¿por qué? Dice: es que me fue más peor. Santo, aleluya. Mi hija mayor lleva 3 abortos a escondidas de mi persona. Ahorita está embarazada y nada más porque el médico no le autorizó el aborto por ya los meses que lleva, me tuvo que decir que ya lleva otros 3 abortos. Es el 4º embarazo que tiene mi hija. La otra hija más chica que tengo está teniendo relaciones sexuales con mi cuñado. Y la 3ª hija que tengo. Y el 4º hijo. Y cuando me empezó a contar, dije: ahora entiende por qué le decía que no dejara de orar y de ayunar. Ahora, ¿qué puedo hacer para revertir todo? Mi marido ya comenzó la demanda contra mi cuñado. Le dije: ¿quiere arreglar las cosas? Vuélvase con todo y familia a Dios.
Pero la pregunta que me hizo esta mujer, esta hermana, es: ¿por qué cuando más buscaba a Dios tenía problemas? Le dije: porque tú no eres llamada a estar en una banca, tú no eres un miembro común de la iglesia, tú eres una persona que tiene un llamado de Dios, y el diablo se da cuenta que cuando tienes llamado de Dios, él se va a levantar para impedir que tú hagas la voluntad de Dios. Pero tú no lo sabes. Tú no puedes ser un miembro común de la iglesia. Si a ti te está pasando algo como esta hermana, entonces recuerda, no eres un miembro común. El diablo se levantará en tu contra y hará que tu oración, hará que tu lectura bíblica, hará que tus ayunos aparentemente producen problemas, pero no. Aquella mujer a partir de ahí metió a su familia a orar y ayunar. Todo se arregló. No pudieron solucionar el pasado, pero a partir de ahí, ahora la vida es diferente. La hija mayor ya está casada y tiene una familia. Y así te pudiera dar el testimonio de cada uno de los hijos de aquella mujer, porque volvió a buscar a Dios. Hay tormentas que sabemos que es la temporada en la vida. Hay tormentas que sabemos que van a llegar con rayos, con truenos. Pero hay momentos que cuando todo está en calma, en pleno verano, te llegan tormentas que no esperabas. Cuando es la temporada de lluvias, tú preparas tus tendederos para que la ropa no quede expuesta a la tormenta. Cuando sabes que es la temporada de lluvias, cierras ventanas cuando sales de casa, porque sabes que probablemente fuera de casa llegará la tormenta y se meterá a tu habitación. Pero cuando está todo en calma, cuando está en pleno calor, no te esperas la tormenta y vas llegando apurado a tu casa, porque sabes que las ventanas están abiertas y tienes que sacar aquella agua que se metió. Así es la vida. Así es el camino del que camina con Dios, que sabe que hay temporadas de pruebas, de luchas, de dificultades, pero cuando dices todo está bien, Dios permite una tormenta. Dios permite que se meta a la habitación a mojarse en aquello que no esperabas. Quiero que nos enfoquemos en la lectura, porque dice el versículo 22: Jesús hizo entrar ¿a quién? Obsérvalo. Hizo entrar a sus discípulos. Esto me lleva a pensar que no era el plan que fueran en la embarcación. Esto me hace pensar que a lo mejor no estaba en la agenda de trabajo del día que fueran a cruzar el mar, el lago. Esto me hace pensar que probablemente más de uno le habrá dicho: Jesús, y tú nos vas a acompañar. Estaba en Honduras, viviendo la gloria de Dios en aquella gira. Yo le estaba diciendo a Dios: Señor, esto me gusta, esto quiero vivirlo cada día en el ministerio. Estábamos viendo la gloria de Dios, los enfermos sanar a través de la televisión, a través de la radio. El ministerio estaba teniendo un impacto de manera sobrenatural, nunca antes visto en nosotros. Y me dice el Señor: tú me has dicho por mucho tiempo que cuánto va a costar tu ministerio. Y tú sabes que he callado, que no te he dicho. Le dije: sí, Señor, no me lo has dicho. Dime cuánto va a costar el ministerio. Porque hace tiempo yo le había dicho a Dios: yo voy a la tienda y pregunto cuánto los jitomates, cuánto la cebolla, y si me alcanza lo compro, y si no voy a la casa, agarro más dinero y regreso para comprar aquello. Porque primero pregunto cuánto vale, cuánto cuesta. Pero no me has dicho cuánto va a costar lo que yo te he pedido para hacer en tu obra. Y me dijo el Señor: te voy a decir cuánto te va a costar el ministerio. Aquella madrugada, 4 de la mañana, en aquella habitación, en aquellas instalaciones del Instituto Bíblico en Tegucigalpa, Honduras, el Señor empezó a hablar conmigo y me dijo todo lo que yo iba a vivir. Y le dije al Señor, basado en esa experiencia, basado en ver la gloria de Dios, le dije: Señor, si tú vas conmigo, yo lo pago. Yo lo hago. Pero Dios nunca me dijo que me iba a tener que dejar solo. Así como a los discípulos, Dios me metió en la barca. Y cuando estaba en la barca, vi cómo la barca se alejó de Dios. Y sentí la soledad en el proceso. Así
Así como tú muchas veces le preguntaste a Dios, ¿dónde estás? Los discípulos empezaron a remar porque sabían lo que tenían que hacer en la barca. Los discípulos sabían lo que había que hacer cuando estaban en el agua con aquella embarcación. Tú sabes lo que tienes que hacer si eres cristiano. Tú sabes lo que tienes que hacer si empiezas un nuevo proyecto en tu vida, si empiezas una nueva etapa en tu vida. Tú sabes lo que tienes que hacer. ¿Qué tienes que hacer? Orar. ¿Qué tienes que hacer? Leer la Biblia. ¿Qué tienes que hacer? Asistir a los cultos. ¿Qué tienes que hacer? Remar en tu vida, accionar para que Dios empiece a mover lo que tiene planeado para ti. Pero es verdad que va a haber momentos en esas acciones que no sentirás la gloria de Dios. Mirarás que el hermano que está a tu lado levanta las manos, llora y dice qué bonito culto. Mirarás que el hermano que está al otro lado sentirá la presencia de Dios y probablemente la palabra profética llegó para el de la derecha, el de la izquierda, pero para ti no llegó palabra profética. No sé si has vivido esa experiencia. Dios te hizo entrar en la barca de un plan de vida, una etapa que tú no querías, no era tus planes, no era tu ilusión, no era tu proyecto, no era lo que tú esperabas. ¿Cuál es tu barca? ¿Cómo se llama tu barca? Dice la Escritura, los hizo entrar en la barca e ir adelante de él. Esta parte me gusta porque eso garantiza de que Dios va a ir contigo, pero una parte serás sola, serás solo. Versículo 23, fíjate lo que hace Jesús. Dice la Biblia que Jesús se fue a orar. Yo quiero que veas que son direcciones opuestas. ¿Para dónde vas tú? ¿A dónde diriges tu vida? ¿A dónde diriges tu plan de vida? ¿A dónde estás enfocando a tu familia? ¿Y a dónde va Dios? ¿Van para el mismo rumbo? En otras palabras, una cosa es que Dios se quede ahí parado y otra cosa es que agarre camino contrario. Porque si Él se queda ahí, la única distancia es la que pondrás tú. Pero si Él agarra otra dirección contraria, es tu distancia más la que Él pone. Te pregunto, ¿está Dios cerca de ti en ese proceso? La verdad es que no, porque a ti te manda al norte y Él agarra camino al sur. Y yo quisiera preguntarle a Jesús si pudiera, ¿por qué te fuiste más lejos? Si Jesús sabía que iba a venir tormenta, si Jesús sabía que la pequeña embarcación iba a pasar por dificultades, ¿por qué? Si Jesús sabía que tú ibas a llorar, si Jesús sabía que tú ibas a sufrir, si Jesús sabía que te ibas a desvelar pensando, llorando, frustrado en el proceso, si Jesús sabía por dónde ibas a pasar, la pregunta es ¿por qué se fue más lejos de ti? Aleluya. ¿Por qué? Dije al inicio, es porque Dios obra en secreto. Yo sé que algunos ya están recordando algo de su pasado. Yo sé que algunos ya están pensando algo de alguna etapa de su vida. Porque justamente tienen razón. Dios intencionalmente se alejó y no los acompañó. Tomaste decisiones equivocadas. Tomaste decisiones que hoy lamentas haber vivido. Caminaste por lugares que hoy lamentas haber andado. Estuviste con personas que hoy lamentas haber conocido, porque Dios no estaba cerca de ti para ayudarte, porque Dios tuvo que dejarte a solas. Y aquí quiero que comprendas algo, por lo que voy a hablar más adelante. ¿Por qué Dios se tiene que alejar de ti mientras tú estás de este lado ya caminando y sigues en los cultos, sigues orando, sigues ayunando? Dios aparentemente tiene que alejarse de ti tanto que tú sentirás la soledad más grave, tú sentirás la ausencia de Dios más grande, tú sentirás que la iglesia no te comprende, el pastor no te comprende, tú sentirás que los hermanos no te saludan, tú sentirás una soledad fría, una soledad en abandono total, que tu propia familia te traicionará.
Pero Dios tiene que irse lejos, porque Dios sabe bien que el diablo te va a atacar. Pero si el Cristo que tú adoras, el Dios que tú exaltas está cerca de ti, el diablo va a ser más fuerte su golpe contra ti. Porque cuando el diablo ve que hay presencia de Dios en una persona, dice el diablo, este tiene algo de Dios. El diablo dice, es que si Dios está con él, es porque hay un ministerio. Y los golpes que el diablo va a dar no van a ser ligeros. No sé si me estás comprendiendo esto. En otras palabras, te lo voy a poner de otra manera. Imagínate que le dices tú a tus padres, a la familia, me acaban de regalar una camioneta, pero voy a comprar las llantas que me gustan para esa camioneta. Y tú llegas con unas llantas de las más grandes que parecen de tractor. Pero tu familia se está imaginando una camioneta común, familiar. Pero tú llegas con unas llantas que parecen tractor, llegas con aquellos rines y te dice a la familia, oye, pero ¿qué camioneta te dieron? Ya la vas a ver. Cuando la familia ve las llantas grandotas, ¿qué crees que se imagina la familia? Que no es una camioneta chica, familia. ¿Sí me estoy explicando? Cuando el diablo ve que tú llegas constantemente sonriendo, feliz, alegre, que Dios te habla, que Dios te bendice, que cada culto sales feliz, que la gloria de Dios está contigo, que la presencia de Dios te acompaña, ¿qué crees que va a hacer el diablo? Los ataques serán más fuertes, las luchas serán más intensas, porque el diablo va a impedir que tú le sirvas a Dios. Porque el diablo va a impedir que tú te entregues a Dios con esa sonrisa que sales de cada culto. Pero si Dios se aleja de ti y aparentemente el diablo ve que Dios no está contigo, aparentemente el diablo ve que tú estás sola, estás solo, se va a divertir contigo en tu capacidad. La lucha no será la misma. Te atacará a tu tamaño, a tu magnitud. Y el diablo va a pensar, si Dios se alejó de él, este no tiene ministerio, este no tiene llamado, este no es problema, este con una tentación pequeña lo derribo, este con una pruebita pequeña lo destruyo, este con un soplo lo tiro. Si estás comprendiendo lo que te estoy hablando. Quiero recordarte que otra ocasión, que cuando Jesús iba en la barca, recuerda, Jesús estaba ahí. ¿Cómo fue la tormenta? Fue peor, fue intensa, se ahogaban. ¿Comprendes lo que te estoy diciendo? Por eso es necesario que necesitas vivir soledad y que Dios se aleje de ti para que el diablo empiece a confundirse. Fíjate que no es solamente la historia de la barca. Jesús mismo en la cruz vivió la soledad del Padre. Jesús mismo en la cruz le dijo al Padre, ¿por qué me has abandonado? El diablo pensó que había ganado con Jesús al matarlo en la cruz. El diablo pensó que había triunfado sobre Jesús en la cruz. Te aseguro que el diablo ha de haber dicho, mira, le ofrecí 3 propuestas al inicio y no las quiso. ¿En dónde vino a terminar? Su propio discípulo lo traicionó. ¿Por qué crees que tu propia familia no te puede comprender? ¿Por qué crees que tus hijos, tu familia alrededor de ti tiene que ser parte de ese espíritu traicionero? No es tu familia, es el propósito de Dios. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al que vive? No estás solo, estás en el camino que Dios quiere que estés. No estás equivocando el camino, no estás tomando la ruta equivocada, estás en la dirección correcta, estás con los que necesitan estar contigo. Pero Dios está lejos, porque tiene un propósito para ti. Interesante la historia.
Porque Jesús nunca les dijo a los discípulos, los voy a dejar solos, mira, les advierto, va a haber tormenta, no se espanten, ya saben qué hacer. Jesús nunca les dijo, mira, Pedro, tú eres experto en las barcas, tú, también Juan, por favor, póngase de acuerdo, hagan equipo. No, Jesús no les anticipó nada, simplemente los metió, órale. ¿Comprendes lo que estoy hablando? Versículo 24. Quiero que veas en dónde se encontraba la barca. ¿En dónde? ¿Qué distancia habrá de la playa? ¿Crees que alcanzarían ellos a nadar para regresar a la playa? ¿Por qué crees que Dios te lleva a lo profundo de la tormenta, a lo más recio, a lo más fuerte, a lo más intenso, a donde sientes que no hay solución, a donde sientes que ningún abogado podrá ayudarte con esa demanda, a donde sientes que ningún médico podrá ayudarte con esa enfermedad, a donde sientes que el proceso de Dios es cruel, es difícil? ¿Por qué crees que Dios tiene que llevarte allá? Hay una frase que hay en internet, que Dios te lleva a las profundidades de la mar porque tu enemigo no sabe nadar. Pero yo te diré, por una razón Dios te llevó con tu pequeña barca para que dependas de Dios. En esa barca hay dos tipos de personas y tú decides ser una de esas dos tipos de personas. En esa tormenta la experiencia no sirve, en esa tormenta los conocimientos se acaban, porque podrán navegar con las velas, podrán navegar con los remos, podrán navegar con la barca, pero no podrán navegar con los vientos, con lo que sucede en la naturaleza. Podrás controlar tu barca, tus emociones, tus sentimientos, pero no vas a tener el control de lo que produce tus lágrimas. Por eso es que tienes que llorar. Por eso es que tienes que sentir lo frío de la noche. ¿Comprendes lo que estoy hablando? ¡Aleluya! Dice la Biblia que estaba en medio del mar y esta pequeña barca estaba azotada por las olas. Pero si hay algo que he aprendido de Dios, y dice la Biblia aquí algo interesante, Pastor Moy, los vientos eran... ¿Sabes por qué los vientos han sido contrarios para la iglesia? Porque dice el Señor que Él ha permitido que los vientos sean contrarios, para que veas la fuerza, la capacidad y con quienes Dios se va a glorificar. Porque los planes que tiene Dios para la iglesia están en tu mente y en tu corazón, porque ya te los mostró. Aleluya. Los vientos son contrarios. ¿Quién ha vivido tiempos contrarios? Yo creo que muchos aquí. ¿Quién ha vivido vientos contrarios? Yo creo que hay muchos aquí. ¿Quién ha vivido pensamientos contrarios? Yo creo que hay algunos aquí que han vivido pensamientos contrarios. Esa parte de contrarios no nos gusta a nadie. Porque ¿qué siente la mujer cuando el tiempo le ganó y no terminó de preparar la comida? Y sus hijos ya están llorando por hambre. Y tienen el tiempo en contra de sí. ¿Qué siente el hombre, la mujer que tiene que llegar al tiempo del culto porque tiene un compromiso al iniciar el culto? Y tiene el tiempo contrario, no le da tiempo. ¿Has vivido tiempos contrarios? ¿Has vivido pensamientos contrarios? ¿Has vivido esos tiempos contrarios en tu vida? Pues dale gloria a Dios, porque hay un plan, hay un propósito de Dios para ti. Hay un llamado, hay un diseño de Dios para ti. ¿Cuántos años vas a tardar en medio del mar? Te voy a decir algo, Israel podía haber llegado en poco tiempo a la tierra prometida, pero tuvo un defecto Israel. Israel renegó, Israel empezó a ver que las cosas no eran como pensaban que fuera, y Dios los hizo volver al desierto. Que no te pase lo de Israel. Si ya estás en medio de la tormenta, si ya estás en medio del mar, si ya estás en esa soledad, soporta, no te muevas. Pero te dije que había dos tipos de personas en esa barca. Y también te pregunté, ¿cuál persona eres tú?
Volvamos por favor a la lectura. Versículo 26. Dice que los discípulos se turbaron. ¿Sí o no? Amén. Dice que los discípulos se espantaron. Y que había dos tipos de personas. Y tú decides ser de cuáles vas a estar. Están en la misma barca. Están pasando la misma tormenta. Pero entre esos discípulos había uno que pensó diferente. Aleluya, gloria a Dios. Imagínate la barca. Imagínate que estás viendo la escena con una imagen tomada por un dron. Porque quiero que te imagines qué tipo de persona te gustaría ser. El que permanece en la barca bajo el espanto y el miedo, o el que le dice a Jesús: si tú eres, manda que yo vaya. Aleluya. No estoy hablando mal de los discípulos que se quedan. Quiero exaltar la valentía de uno que quiso ser diferente. No quiero hablar de aquellos que están dispuestos a soportar. Y hay gente que me ha dicho: pastor, yo ya no quiero hacer más, simplemente quiero estar en pausa. Ya no aguanto la prueba, ya no aguanto la situación, ya no quiero hacer más, simplemente quiero soportar lo que está pasando. Te felicito, porque una de las garantías que vas a ver la gloria de Dios es que si no retrocedes y soportas, un día Jesús subirá a tu barca. Amén, gloria a Dios. Pero también si decides hacer decisiones atrevidas con Dios, tendrás la diferencia. Hoy en día Pedro, hoy en día los discípulos están en la presencia de Dios, pero nadie le va a quitar a Pedro el reconocimiento de su valentía. Amén, aleluya. Te lo repito. Nadie le va a quitar a Pedro el reconocimiento de su valentía. Amén, gloria a Dios. El único que va a marcar la diferencia, la única que va a marcar la diferencia al lado de los que están contigo, vas a ser tú. Aleluya. Porque para muchos los problemas les produce sueño. Para muchos los problemas les produce un desorden alimenticio. Para muchos los problemas les produce ansiedad y empiezan a aumentar mucha alimentación, mucho sueño, un desorden emocional. Para muchos los problemas empiezan a vivir y tomar decisiones equivocadas. Pero te pregunto, el proceso de la tormenta que produce en ti, si tú fueras Pedro, ¿qué le dirías hoy a Jesús? Si tú fueras Pedro en medio de tu tormenta, ¿qué le pedirías a Jesús? Algunos le dirían: Señor, ya súbete a la barca. Si eres tú, por favor, vente a dormir conmigo aquí en mi cama, porque la tormenta no me deja dormir. Porque la luz no ha llegado a la casa y me da miedo la oscuridad. Señor, métete a mi habitación, porque oigo ruidos arriba en la casa y no sé si son los gatos o es un ladrón. ¿Qué le dirías a Jesús? Quiero que reflexiones ahí. ¿Cuántos Pedros habrá hoy aquí? Aleluya. ¿O cuántos discípulos dispuestos a esperar el tiempo de Jesús? Dice la Biblia que Jesús les dijo: tened ánimo, yo soy. No hay nada más maravilloso que en medio de tu problema, por primera ocasión, te habla Dios. No hay nada más hermoso que en medio de la situación que se vive, llega alguien y te dice: hermano, quiero orar por ti. Y dices: por fin alguien va a orar por mí. Santo es el Señor, aleluya. Es lindo eso. Gloria a Dios. Voy manejando en la moto, voy orando, pero en voz alta. Adentro mi voz retumbaba en el casco. Y en aquella ocasión me dice el Señor: ora por esta persona.
Yo empecé a orar por sanidad, por milagros, por todo. No sabía qué estaba pasando con esa persona. Al terminar mi recorrido hasta donde llegué, me quito el casco. Me había bajado de la moto, acomodé el casco, saqué el celular y le marco a esta persona y le dije: hermano, no sé qué esté pasando, pero quiero decirte que si me das 2 minutos, me gustaría orar contigo. No me respondió, soltó el llanto. No me respondió, simplemente escuché un llanto y me di cuenta que algo estaba pasando. Empecé a orar, terminé de orar y aquel hombre estaba llorando como niño que tiene hambre. Tardamos más esperando que él se controlara que en lo que había orado yo. Solamente me dijo: gracias, hermano. No sabes cuánto le estaba pidiendo a Dios que alguien orara por mí. Te voy a decir algo: si fuera posible, ten la lista de los nombres de los miembros de la iglesia para que ores por ellos. Si fuera posible, regálale un mensaje y dile: hermano, hermana, hoy estuve orando por ti. Si fuera posible, háblale y dile: ¿me permites orar contigo? Porque tú no sabes en qué etapa de la tormenta está su barca. Tú no sabes hasta dónde está viviendo. Tú no sabes lo que está pasando. Pero tu mensaje, tu llamada, será como esta voz que te está diciendo: ten ánimo, no estás sola, no estás solo. Hay alguien que está a tu lado y se llama Jesús. Dale fuerte el aplauso al que vive. Hay alguien que está cerca de ti y se llama Jesús. Valiente Pedro, te voy a decir algo. En medio de la tormenta, ¿era seguro aventarse al agua? Los que saben nadar se dan cuenta que es fácil nadar cuando el agua está quieta. Pero los que han nadado cerca de los barcos y cuando van pasando barcos, ¿qué hacen los barcos? Producen olas. Y ahí es donde le da miedo a las mayorías de personas. Ahora imagínate en el mar, que tiene vida propia. No es fácil. ¿Qué pensamiento se le ocurrió a Pedro aventarse al mar? ¿Qué atrevido Pedro dejar algo más seguro para irse a algo inseguro que nunca nadie se había atrevido a hacer? Déjame caminar sobre el mar, le dijo a Jesús. ¿Por qué no te atreves a decirle a Dios: enséñame a caminar sobre mi problema? Enséñame a caminar sobre la enfermedad. Enséñame a buscarte sobre lo que estoy pasando. Que no me quede resentimiento, que no me quede un recuerdo triste, que no me quede una angustia cada vez que vuelva a recordar esto. ¿Por qué no te atreves a dar el paso sobre lo que nadie había hecho? Dice la Escritura. Acompáñame al siguiente versículo. Versículo 32. Cuando ellos subieron ya de regreso, ¿quiénes? Pedro y Jesús. Jesús y Pedro. Te dije que había 2 tipos de personas y que tú ibas a decidir cuál ser. Aquí yo no veo ninguna persona que se aventó al contrario de la barca. Si Pedro saltó por la derecha para ir a Jesús, yo no encuentro a alguien que haya saltado para la izquierda porque pensó que Jesús era un fantasma y le daba miedo. ¿Te acuerdas que yo te dije que quería preguntarle a Jesús por qué los mandó solos? Ahora quisiera preguntarle a los discípulos, ¿por qué no se atrevieron a cruzar lo incruzable? Dejar la barca en medio de la tormenta. Yo te diré a ti: ¿por qué no te atreves a hacer lo que nadie ha hecho en medio de tu problema? ¿Por qué no te atreves a hacer algo que nadie ha hecho en situaciones como la que estás tú? ¿Por qué no te atreves a caminar lo que nadie ha caminado?
para experimentar la gloria de Dios. Amén. Que veas la mano de Dios en tu favor. Dice la Biblia que Pedro y Jesús volvieron a la barca. ¿Y qué dice el versículo 32? Se calmó el viento. ¿Verdad que hay vientos que deseas que ya se vuelvan a calmar? ¿Verdad que ya quisieras que todo fuera un recuerdo? O que fuera la imagen de una película, pero no haberla vivido tú. ¿Verdad que ya quisieras que tu barca estuviera en la playa y tú dar el primer paso para dejar la barca y empezar a pisar la tierra firme? ¿Verdad que ya quisieras que todo fuera el pasado y que un día alguien contara tu historia? Yo quiero pedirte que te pongas de pie. Gloria a Dios, aleluya. Hay dos tipos de personas en la iglesia: el que busca de Dios con sinceridad y el que solamente es parte de la congregación y parte de la asistencia en cada culto. Yo quiero preguntar, ¿cuántos Pedros hay hoy aquí que quieran dar el siguiente paso al altar y decirle: Señor, si algo vas a hacer conmigo, aquí estoy? Si quieres que haga algo, aquí estoy. ¿Hay algún Pedro que le quiera decir: Señor, enséñame a caminar en medio del problema? Enséñame a caminar en medio de la enfermedad. Enséñame a caminar. ¿Hay alguien que le quiera decir: Señor, aquí está mi vida? Aquí está lo que estoy pasando. Aquí ahora comprendo por qué me has hecho vivir una tormenta particular, una tormenta familiar, una situación que nadie había pasado. Es tiempo que le digas a Dios: si eres tú, manda y yo lo hago. Si eres tú, estoy dispuesto a obedecer tu voz. Padre, aquí estamos delante de ti. Aquí estamos, Cordero de Dios. Te exaltamos, te alabamos, te glorificamos, porque tu fidelidad es grande, Señor, porque para siempre es tu misericordia, porque tú no nos has dejado, porque tú no te has olvidado de nosotros, porque en medio del proceso, en medio de toda